Hola y bienvenido al podcast de Tecnoa 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. En 2023, la energía eólica fue la principal fuente de electricidad en España, generando el 23,3% del total producido en el país, lo que refleja la creciente dependencia de las energías ecológicas, con más del 50% proveniente de fuentes renovables como el viento y el sol. Hoy analizo qué significa esto y hacia dónde va el modelo energético español. ¡Comenzamos! Creo que podemos decir sin ningún tapujo que España está a la vanguardia de la transición energética hacia fuentes más limpias y sostenibles. Y aunque podríamos pensar que con todo el sol que tenemos aquí en este maravilloso país, la energía fotovoltaica, esa que vemos en todas las placas solares, es la reina indiscutible en España, lo cierto es que la energía eólica es otro de los pilares de esta transformación que estamos viviendo en España. El tema de las energías renovables no es solo además una cuestión de compromiso ambiental, que también, sino que es una respuesta estratégica a esas fluctuaciones económicas y a esos desafíos que supone el mercado energético global en el que estamos metidos y que afectan tanto al bolsillo de la gente en el día a día. Porque está muy bien hablar de cómo está el precio de la energía y del mercado ibérico y de tal y cual, pero al final aquí lo que nos importa es que cuando vayas a pagar la luz o vayas a pagar el gas, te salga más barato. De ahí que esto sea tan importante. El tema de la energía eólica en España ha experimentado un crecimiento enorme en las 2-3 últimas décadas, sobre todo impulsado por una serie de factores, una combinación de factores, por un lado geográficos, por otro lado políticos y tecnológicos. En España, por suerte, tenemos una geografía que nos da un potencial eólico brutal, porque tenemos muchas montañas, muchos espacios donde no hay absolutamente nada, donde se pueden poner parques eólicos sin ningún tipo de problemas, donde además hay muchísimo viento. Y eso también es verdad que hemos sabido aprovecharlo y hemos capitalizado todas esas borrascas que nos hemos ido comiendo, por ejemplo, en este primer trimestre del año, estos primeros meses del año. Si os habéis fijado en las noticias, ha habido muchísimas borrascas y eso ha permitido generar grandes cantidades de energía limpia y, sobre todo, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, claro, pues al final también dejas una menor huella de emisión de carbono y demás, porque tienes que tirar menos de ese tipo de energías, tiras más de energías limpias y eso también abarata el precio de la energía. Al final es una combinación de factores que hace que la luz haya estado tremendamente barata. De hecho, el mes de marzo-abril, finales de marzo-abril, rozó mínimos históricos como no se veía en mucho tiempo y eso, como digo, ha sido gracias en parte a todas esas borrascas y a todo ese potencial que tenemos de energía eólica en España, ¿no? Y a esto hay que añadir que, por desgracia, también es verdad que en España estamos perdiendo muchísima masa industrial en favor de otros mercados, como el de los servicios, que año a año sustenta y además aumenta el peso del turismo en la economía nacional. Y claro, cuando necesitas menos energía para alimentar a tu industria porque tienes menos industria, pues eso hace que tengas que tirar menos de, como digo, esas energías contaminantes basadas en combustibles fósiles, que hace que el precio de la energía también sea más bajo. Y al final, pues lo que hemos tenido es una progresiva disminución de la demanda energética que, como digo, combinado con el aumento de las energías renovables, pues ha hecho que los precios de la energía han bajado pues drásticamente hasta mínimos históricos. Y esto, ojo, no solo beneficia a los consumidores y a las empresas también en términos económicos, sino que también sirve un poco para afianzar la apuesta por las renovables, para tener un mercado energético, sobre todo, que sea más estable a largo plazo, para que no nos llevemos sustos en el futuro, vaya. Porque al final no se trata de arreglar un problema de ahora, sino de pensar en el mañana. Y no nos engañemos, mañana seguirá soplando el viento, es decir, que esto es algo que no va a parar. Y de ahí que tanto el sol como el viento, como todas estas energías renovables, sabemos que es apostar a caballo ganador, que se dice, ¿no? Porque sabes que eso no te va a fallar. Sin embargo, incluso los combustibles fósiles sabemos que tienen fecha de caducidad, ¿no?
El caso es que la tecnología en cuanto al tema de eólico también ha avanzado muchísimo. Yo diría que a pasos agigantados, porque se han desarrollado diseños de turbinas mucho más eficientes, sistemas de gestión de la energía mucho más sofisticados, por decirlo de alguna forma, y son innovaciones que han permitido no solo capturar el viento de forma más efectiva, sino también integrar toda esa energía en la red eléctrica de una forma mucho más eficiente. Al final aquí es una cuestión de invertir, es decir, aquí hay que invertir continuamente en I+D para crear parques eólicos que sean más eficientes, ¿no? Y que sean capaces de producir energía a mayor escala. Y también, en cierta medida, minimizar un poco los impactos ambientales y, bueno, y en cierta medida también sociales, ¿no? De implementar parques eólicos por el territorio nacional, porque está bien cuando los ves muy a lo lejos, pero no está tan bien cuando estás encima de ellos, ¿no? Y de hecho hay muchas asociaciones ecológicas que ponen el grito en el cielo porque no se puede plantar un parque eólico donde te apetezca, por mucho viento que sople en esa zona, si con eso te vas a cargar pues una reserva natural o vas a destrozar un paisaje que nunca más volverá a ser igual. Entonces, bueno, con esto hay cierto debate, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que la energía eólica es una de las que mejor resultado nos está dando en España por lo bien que está funcionando y por la cantidad de energía que está generando. Y yo creo que genera, en ese sentido, o da más alegrías que la fotovoltaica. La fotovoltaica sí que es verdad que la podemos meter mucho en el día a día de las ciudades, incluso porque en cualquier casa puedes poner unas placas y puedes generar energía. Pero yo creo que la eólica nos permite generar grandes cantidades de energía, que es un poco lo que necesitamos para poder depender menos de toda esa energía de combustibles fósiles. Y el tema de la integración de la energía eólica en el sistema energético nacional, yo creo que esto ha sido en cierta parte un logro técnico, evidentemente, porque incluso aquí en España hay empresas que fabrican todos esos molinos de viento, esas aspas gigantes, y hemos sabido incluso crear, ¿no?, empresas que surten al resto de Europa de esos molinos, ¿no? Y en ese sentido hemos avanzado muchísimo, pero también me parece que es un logro incluso administrativo el hecho de haber sabido implementar todo eso para depender menos, como digo, de ese mercado de combustibles fósiles que hace que al final te lleves las manos a la cabeza cuando ves cómo por un conflicto político en X lugar del mundo, pues el precio de la energía se dispara. Cuando tú tienes tus propias herramientas para generar tu propia energía desde tu país y la puedes consumir tú sin necesidad de transportarla y de comprarla en el extranjero, pues evidentemente eso te facilita mucho el depender menos de los demás y el poder abaratar el precio de la energía para la gente de a pie. Yo creo que el auténtico desafío que tenemos por delante es manejar esta energía que es inherentemente intermitente, porque evidentemente el viento sopla cuando sopla y tú eso no lo puedes controlar, y conseguir que las redes eléctricas y los sistemas de almacenamiento de energía permitan equilibrar esa oferta y la demanda de tal forma que, bueno, pues que no nos afecte tanto la climatología, que evidentemente siempre nos va a afectar, ¿no? Pero si tú eres capaz de almacenar toda esa energía y de poder distribuirla de manera progresiva, pues o si eres capaz de generar más energía con menos parque eólico o con lo que tienes que genere más, porque las aspas o los sistemas que tienen esos molinos eólicos permiten generar más energía porque mejoras la eficiencia, pues yo creo que ahí podríamos tener la llave para realmente mejorar muchísimo la capacidad energética del país. Dicho todo esto, yo creo que la expansión de la energía eólica tiene también ciertas implicaciones significativas en la política energética, incluso social del país, dependiendo de qué comunidad autónoma las tenga y cuál no. Tú no puedes poner
parques energéticos de este pelo en quizás comunidades como Madrid o Cataluña, donde a lo mejor están mucho más pobladas, donde tienes muchísimo menos espacio al aire libre y donde vas a tener quizás también menos condiciones climatológicas como para poder generar eso. Sin embargo, hay otras comunidades mucho más despobladas, donde tenemos muchísimos montes y donde podemos poner muchísimos más parques eólicos, que ahí sí que pueden generar esa, digamos, riqueza energética. Pero claro, todo esto hay que distribuirlo de tal forma que nos beneficie a todos, es decir, no solo a aquella comunidad que tiene la posibilidad de implantar muchísimo toda esta tecnología, ¿no? Yo cuando he viajado sobre todo por la zona norte, y si os acercáis a Navarra, en Navarra hay muchísimos parques de eólicos, en Aragón hay muchísimo. Hay ciertas comunidades que han sabido apostar por esto, han podido, porque tienen también muchos espacios libres donde no afecta para nada a la gente y donde evidentemente, bueno, aquí se gana muchísimo, ¿no?, con todo esto, porque estás generando una energía que es un dinero, a fin de cuentas, que luego puedes quedarte tú para tu comunidad y luego exportar, ¿no? Aquí al final las que mandan son las empresas que manejan todo esto, las que gestionan los parques eólicos, las que almacenan y luego venden esa electricidad, pero también las comunidades autónomas tienen mucho que decir y de hecho cada una tiene, bueno, pues su propia regulación al respecto y sus propios desafíos políticos que muchas veces entorpecen todo este tema, pero en otros casos a veces facilitan también, ¿no? Dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, pues es más fácil o más difícil poner un parque eólico. Y esto ha sido así siempre. Es decir, que hay comunidades que apuestan más por mantener digamos, los bosques, el suelo y por no plantar allí parques eólicos así porque sí, y hay otras que directamente dicen, mira, no, aquí esto no es nada turístico, no le vamos a sacar ningún tipo de rendimiento en ese sentido, tampoco hay gente alrededor, vamos a meter aquí todos los molinos que podamos porque esto es una forma de generar riqueza para nuestra comunidad. Entonces, bueno, esto no es nada sencillo, no es tan sencillo como decir, bueno, aquí sí, aquí no, entran muchísimos factores en juego, regulatorios, políticos, de incentivos, de subsidios, normativas ambientales, de uso de suelo. Aquí esto es un auténtico lío, pero sí que es cierto que en España cada vez más apostamos por este tipo de energías porque, como digo, dan más alegrías que disgustos. Entonces, bueno, quizás el mayor desafío que tenemos ahora mismo como país es seguir apostando por ese tipo de energía y distribuirlo, como digo, para que el beneficio sea para todos. Yo entiendo que cada comunidad va a tirar por lo suyo, va a mirar por lo suyo y al final sí que vamos un poco cada uno a lo nuestro, pero bueno, yo creo que si conseguimos entre todos generar riqueza para el país, pues siempre nos beneficiará a todos, ¿no? Esta es mi perspectiva. Luego, como digo, hay muchísimos factores que entran en juego que complican algo tan sencillo como esa premisa de esto es bueno para todos. Pero yo creo que sí, en principio es bueno para todos. Como digo, en las zonas donde hay turismo, en las zonas donde hay parques naturales o zonas protegidas de la biosfera, etcétera, ahí evidentemente es que no hay ni que planteárselo. O sea, eso no es una alternativa. Pero si os fijáis en la orografía de España, hay enormes extensiones de tierra por todo el país. Somos prácticamente como un donut España, en el centro que está Madrid y toda la costa alrededor, que es donde más población hay, pero luego todo alrededor, ese círculo que se genera alrededor de Madrid, hay muchísimas extensiones donde no hay nada, no hay absolutamente nada, es esa España vaciada de la que tanto se habla. Bueno, pues quizás sin destrozar todo el territorio nacional, a lo mejor sí que podemos aprovechar pues parte de esos recursos naturales que nos da el sol y que nos da sobre todo el viento para conseguir esa energía que nos va a venir tan bien para depender menos de las energías de combustibles fósiles y para poder nosotros controlar mejor el precio de la energía, ¿no? Que es algo que al final es lo que la gente quiere. Al final, cuando tú te pones una placa solar en tu casa, si es que la tienes, o si la comunidad decide poner placas solares para abaratar los precios de la comunidad, del precio de la luz,
al final lo que quieres es eso, es pagar menos, ¿no? Es tener una energía que sea más barata y, hombre, si encima ha de ser más barata, es limpia y es ecológica, pues mejor que mejor, ¿no? En ese sentido, yo creo que la energía eólica sí que nos ofrece un mundo mucho más sostenible. Yo creo que aquí nadie va a ir en contra de esto. Yo creo que, salvo que me aparezca por aquí algún negacionista, creo que todo el mundo entenderá que además la eólica sí que tiene un impacto medioambiental, por lo que digo, ¿no? Porque tú ves un molino de estos que son de una barbaridad de metros de altura y de ancho y demás, y sí que impacta, sobre todo cuando ves parques eólicos, impacta y mucho, y en cierto sentido para mal. Pero bueno, cuando luego ves que gracias a eso pues hay ciudades enteras que están abastecidas gracias a energía ecológica, pues ahí la perspectiva cambia bastante, ¿no? Y luego sí que, de cara a futuro, el rol de España en la energía eólica un poco global, yo creo que aquí sí que podemos seguir expandiendo nuestra capacidad, no solo interna, sino externa, exportando, como digo, gracias a estas empresas que fabrican estas turbinas y que fabrican estos molinos y que, bueno, yo los veo por las carreteras a veces, en estos grandes convoys, grandes trailers que llevan estas aspas y que exportamos por media Europa y donde yo creo que en cierta medida hemos sido un referente a nivel europeo por nuestra capacidad para fabricar y para generar molinos que van a generar una energía limpia por media Europa. Y en ese sentido creo que tenemos que seguir apostando por esto, ¿no? Expandir nuestra capacidad eólica, como digo, no solo la que generamos nosotros para nuestros parques eólicos, sino la que generamos en el extranjero. Y aquí, bueno, hay una combinación de ciertos recursos, de experiencia técnica. También tiene que haber cierto compromiso político para poder seguir ampliando nuestra capacidad y seguir invirtiendo en I+D para mejorar todas esas infraestructuras, no solo de lo que genera la energía eólica, sino de cómo esas turbinas son capaces de generar mejor la energía, es decir, de que tú fabriques un molino, pero antes fabricaba 100, o sea, antes generaba 100 y ahora genera 150 y dentro de 3 años, cuando las turbinas mejoren y las capacidades de las baterías de almacenamiento mejoren, pues generaremos 200 o 250 o 300. No sé si me entendéis. La idea es ir mejorando la eficiencia de lo que tenemos. Evidentemente habrá que sustituir y cambiar ciertas cosas, porque esto es así, pero yo creo que el camino es este, ¿no? Y ya para acabar, me gustaría simplemente apuntar que al final lo que estamos intentando con todo esto es, no sé si os acordáis del Acuerdo de París sobre el cambio climático, ese que parece que al final se ha ido diluyendo, como pasa con la mayoría de los acuerdos, como pasó con el de Kioto, el de París y demás. Es declaración de intenciones por parte de los gobiernos de los países que muchas veces no se llegan a cumplir, por supuesto, pero es que no se llegan uno ni a acercar, los países ni siquiera se acercan, ¿no? Pues yo creo que en este sentido España sí que puede fortalecer bastante su posición a nivel global con ese modelo de energía eólica que no solo nos autoabastezca en el futuro, y si este año hemos tenido un 23, o el año pasado, en 2023, tuvimos un 23,3% del total de nuestra energía generada con energía eólica, que lleguemos a un 50% con energía eólica sumada a la energía fotovoltaica, que lleguemos a un 70-75% y que de aquí a 5, 6, 7 años estemos rondando el 80-85% con energías renovables. Eso yo creo que es una realidad en la que España debería ponérselo como un objetivo realista al que llegar para conseguir al final, dentro de X años, llegar a ese 100% de energía renovable. Hay otros países que ya lo están consiguiendo. Evidentemente, a lo mejor no tienen la infraestructura que tiene España o que no tienen la demanda que tiene España y pueden autoabastecerse de una forma mucho más sencilla. Aquí, al final, somos casi 50 millones de personas y no es tan sencillo generar energía renovable para 50 millones de personas. Pero yo creo que si lo conseguimos y lo hacemos antes de lo previsto, incluso antes de que llegue el siguiente acuerdo climático, ¿no? Es decir, el siguiente acuerdo en el siguiente país para el cambio climático, aquí vamos a estar marcando un poco
una tendencia de lo que se puede conseguir. Y a fin de cuentas se trata de ir marcando el camino. Es decir, que muchas veces en otros aspectos a nosotros nos han marcado el camino de por dónde hay que ir. Y yo creo que en este sentido, si hay alguien que tiene que dar ejemplo de cómo es posible autoabastecerse con energías renovables, ese país tendría que ser España, que tenemos muchísimas horas de sol, donde tenemos muchísima capacidad para generar energía fotovoltaica, pero que es que además tenemos una enorme capacidad de generar energía eólica, una gran cantidad de energía eólica, y esto es algo que tenemos que trabajar y solo se consigue cuando apuestas por ello. Yo creo que aquí estamos viendo todos el beneficio. Están viendo las empresas el beneficio, están viendo los gobiernos el beneficio y están viendo el beneficio también la gente de a pie. ¿Qué más quiere la gente que tener energía a coste cero? O no digo a lo mejor a coste cero, pero con un coste muy, muy bajo. Pues porque al fin de cuentas, cuando ellos tengan que pagar la factura de la luz, les va a salir mucho más barata. Y al final eso es algo que, si os fijáis en ese modelo ibérico que se quiso imponer un poco en Europa para España y Portugal por nuestra curiosa idiosincrasia, ¿no? Por la forma en la que en España somos capaces de generar energía renovable y podíamos y además debíamos apostar por ello para no depender tanto del gas que nos venía de Rusia y Ucrania con el tema del conflicto que todavía hay por allí, pues yo creo que esa apuesta que se hizo nos ha salido muy bien. Y yo creo que eso marca muy bien el camino hacia donde tenemos que seguir a partir de ahora, ¿no? Que es seguir apostando por este tipo de tecnología y ya no solo por el tema del cambio climático, que también, que es que al final ese debería ser el auténtico motor. Pero bueno, vamos a dejar el cambio climático aparte y vamos a pensar solo en el bolsillo de las personas y de la gente. Si pensamos en eso, nos sigue también mereciendo la pena el tema de la energía eólica. Entonces, si todo está a favor, yo creo que es que no hay nada más de qué hablar. Tenemos que seguir apostando por esto porque, como decía en el título del episodio, yo creo que la energía eólica va en busca de un mundo mucho más sostenible y es a lo que tenemos que aspirar. Dicho todo esto, dejo por aquí el episodio de hoy, que ya se me ha ido bastante más largo de lo que esperaba. Pensé que iba a ser un poquito más breve. Como de costumbre, muchísimas gracias por escuchar y descargar este episodio. Como sabéis, cada viernes a las 9 de la mañana hay un nuevo episodio disponible en todas las plataformas de streaming. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.